señales antes de su venida, y dice que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces vendrá el fin. Y estuvimos aprendiendo que a través del avance de la tecnología, a través del avance de la ciencia, el evangelio del reino en nuestros días se está predicando en todo el mundo. Así que es una señal que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El día y la hora que Cristo va a venir, nadie lo sabe. Nadie sabe el día ni la hora, pero dejó señales el Señor. En esta noche, el estudio de hoy se titula Las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Yo lo voy a invitar a que vaya en el libro del profeta Daniel. Gloria al Señor. En el libro del profeta Daniel, capítulo número 9. Aquí vamos a entender esto. ¿Qué es las 70 semanas de Daniel, verdad? Y esto es muy clave e importante porque nos da una cronología del tiempo que sucedió en el antiguo pacto y lo que vamos a ver en el nuevo pacto. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora. Damos también la más cordial bienvenida a esta transmisión a todas las personas que van a ver este estudio. En el momento que lo vayan a ver, reciban un cordial saludo desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Las 70 semanas de Daniel lleva por nombre el estudio de esta noche. Capítulo número 9 del libro del profeta Daniel, versículos del 20 en adelante, dice la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y sigue diciendo el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Oiga bien, sobre tu pueblo. O sea, es un trato con Israel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Le pedimos, Señor amado, que nos hable el corazón a través, Señor, de este estudio, que podamos entender este tema, Señor, y el tiempo que estamos viviendo, Señor, como iglesia. Gracias le damos por mis hermanos que están aquí presentes y por aquellos que están escuchando la transmisión, que sea usted hablando a sus corazones. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia.
Gloria a Dios. El profeta Daniel, mis hermanos, un hombre escogido por Dios desde su niñez, desde su juventud, mis hermanos, un joven temeroso de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia, hermanos, en los momentos en los cuales el pueblo de Israel había desobedecido y se había apartado de las leyes, del pacto y de los mandamientos. Cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de la ley, de los mandamientos y de los estatutos que Dios les había dado para que vivieran de acuerdo a ellos, vivían las consecuencias de su rebeldía y de su desobediencia. Pues en esos momentos, mis hermanos, Dios le da una visión a Daniel, y es la visión de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas. Vamos a tener un diagrama para que podamos ver más claramente, mis hermanos, ahí en pantalla, cómo es que es la cronología de los tiempos. 70 semanas, mis hermanos, es un diagrama de que nos da 490 años, las 70 semanas. Si las multiplicamos por 7 años cada semana, mis hermanos, 490 años. Amén. Las 7 semanas primeras comenzaron, ahí tenemos el diagrama. Esdras comenzó a reedificar el templo. Quiero que vayamos al libro de Esdras, el libro de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento, búsquelo, está Esdras, Nehemías y Esther. Ahí comenzó la reedificación del templo, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Bendito Dios, santo es el Señor. Esdras está antes de Nehemías, mis hermanos. En el capítulo 4, cuando usted lo encuentra, me dice amén. Versículo 12 al 16 dice de esta manera: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Oiga bien. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada, levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Amén. Los gobernadores y los jueces del rey de Babilonia hacen una carta, la redactan para poner el mal a los judíos que habían venido con Esdras a reedificar Jerusalén, los muros de Jerusalén. Entonces, ellos estaban advirtiéndole al rey
Para que usted lo entienda, mis hermanos, ellos estaban advirtiéndole al rey del peligro que existía si los muros eran reedificados nuevamente, ¿verdad? Entonces ahí vemos que estamos hablando, hermano, en el año 457 antes de Cristo, hasta el tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, año 406 antes de Cristo. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, el libro que lleva su nombre, Malaquías. De Malaquías al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pasaron 400 años, que se le llama el año del silencio, el tiempo del silencio, porque no hubo profeta en Israel. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Por 400 años no hubo profeta en Israel. Imagínense, 400 años hasta que Dios, hermano, en su plan de redención, de rescate, levantó a un hombre llamado Juan el Bautista, el cual comenzó a preparar el camino del Señor en el desierto. Amén. Comenzó a preparar Juan el Bautista el camino del Señor después de 400 años que no se levantó nadie en Israel con palabra de Dios. Se le llama el tiempo del silencio, que pasaron 4 generaciones sin recibir palabra de Dios, hermano, hasta que viene en el año 26 y 27 después de Cristo, porque Cristo comenzó, hermano, fueron 3 años de ministerio público. Jesucristo nació, se conoce de la niñez de Jesucristo hasta los 12 años, cuando él se les había perdido en el templo y lo hallaron a los 12 años y él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Que no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Le dijo a María y a José cuando lo encontraron. Pero lo encontraron dándole cátedra a los doctores de la ley, que estaban admirados de cómo un niño de 12 años, hermano, contestaba y hablaba acerca de las cosas del reino de Dios. Estaban admirados con aquel niño de 12 años. Después de esos 12 años, Jesucristo no vuelve a aparecer en el escenario hasta la edad de 30 años. Amén. A los 30 años vuelve a aparecer en el Jordán, cuando Juan el Bautista, hermano, lo presenta y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa declaración que Juan el Bautista hizo, hermano, le estaba profetizando a Jesucristo cómo iba a morir. Como el cordero iba a ser sacrificado, como un cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Dele gloria a Dios, porque es la sangre del nuevo pacto, la sangre inocente, sangre pura, sangre divina, la sangre de Cristo. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús. La sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús. La sangre, dice aquel himno, precioso es el manantial. Bendito sea Dios. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos. Aparece Jesucristo en el escenario de la historia a la edad, hermano, de 30 años, y después de los 30 años comienza él su ministerio público, que duró 3 años.
3 años duró el ministerio público del Señor. Pero antes, mis hermanos, la semana 69, ahí arriba en el diagrama dice, pasados 69 semanas, desde que Esdras comienza a reedificar Jerusalén, hermanos, como lo vimos, hasta la aparición de Jesucristo en el escenario ya con su ministerio público, se cumplieron 483 años. Ahí como lo estamos viendo en el diagrama, 483 años. Esos 483 años son 69 semanas. Ahora, la semana 70, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos ahorita, de que esa semana se hizo una pausa. Se le conoce como una pausa profética, porque el trato del tiempo de las 70 semanas es con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo nace y ya cumple sus 30 años, comienza su ministerio, hasta allí se cumplen 483 años. O sea que falta una semana. La última semana, y una semana contiene 7 días. Pero no se cuenta esta semana por día, sino que cada día es un año. 483 semanas se cumplieron exactamente cuando Cristo comienza su ministerio de la evangelización, de ganar almas. Entonces, por eso ahí usted ve la cruz en el diagrama, hasta la cruz, casi en el año 26, año 27, se cumplieron 483 años. Falta una semana, faltan 7 años. Ahora, ¿qué sucede en este tiempo? El trato de Dios, que es con el pueblo de Israel, hermano, se detuvo en la semana 69. Por eso es que se habla de la famosa semana 70. La famosa semana 70, que son 7 años. Ahora, desde la cruz para acá han pasado 2026 años que tenemos ahorita. 2026 años que se le conoce como el tiempo de la gracia. De la cruz para allá, antes de Cristo, se le conoció como el tiempo de la ley. De la cruz para acá se conoce como el tiempo de la gracia. Ahora, ¿por qué Israel está en una pausa? En una pausa profética de la profecía. ¿Por qué llegó hasta la semana 69 y no hasta la semana 70? Porque Israel rechazó al Mesías. Los israelitas rechazaron, no recibieron a Jesús como el Mesías prometido a Israel. Por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 5 en adelante dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos, cuando dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Se está refiriendo al pueblo y a la nación de Israel. Y dice, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, si ya se arrepintió de sus pecados, usted viene a ser un hijo de Dios. Israel rechazó, entonces el trato de Dios con Israel quedó en una pausa y nace la iglesia.
La iglesia es muy diferente, el trato de Dios con la iglesia es muy diferente al trato de Dios con Israel. Lo que la iglesia está haciendo hoy en día, mis hermanos, es lo que Israel tendría que estar haciendo, predicando el evangelio a todas las naciones. Predicando el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Eso es lo que Israel debería de haber estado haciendo. Pero como lo rechazaron, nace la iglesia del Señor. La iglesia desde el año, hermano, llevamos desde el Pentecostés, que son 50 días, hermano, desde ese entonces nace la iglesia y ha comenzado la obra evangelizadora a todo el mundo. Porque Jesucristo le dijo a su iglesia y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos que creyeron en Jesucristo, porque hubieron judíos que creyeron en Jesucristo, por eso se estableció la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén estaba la iglesia que era la iglesia central, por decirlo así. Pero ellos se enfocaron, hermano, en evangelizar en su territorio. Tuvo Dios que llamar a Saulo de Tarso y convertirlo, hermano, en el apóstol a los gentiles. La palabra gentiles son los pueblos que no es Israel, sino que son todos los pueblos gentiles alrededor del mundo. La palabra gentil significa adorador de ídolos. A todos aquellos pueblos que no estaban en el pacto de Dios, a rechazar los judíos a Jesucristo, entraron en una pausa profética y ahora los pueblos gentiles les llegó el evangelio. Les ha sido predicado el evangelio y hay muchas naciones que han abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí dice, por eso dice San Juan capítulo 3 versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice todo aquel, está hablando, hermano, de que ahí entran todos en el tiempo de la gracia. Judíos, entran asiáticos, entran africanos, entran hispanos, entran mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entran colombianos, aleluya, entran venezolanos, para la gloria de Dios. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo de la gracia. Ahora, Israel quedó en la pausa profética. ¿Cuándo se va a activar? Oiga bien, ¿cuándo se activa la semana 70 de Daniel? Que son 7 años. 7 años. ¿Cuándo la iglesia sea arrebatada? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Primera carta a los Corintios, vaya en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 51. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. ¿Cuándo? En un momento. ¿Cómo?
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A esto se le conoce, hermano, como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses también. Primera carta de Tesalonicenses. Ahí más adelantito. Gloria a Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Bendito sea Dios. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Oiga bien, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El rapto de la iglesia, hermano. Eso es lo que han pasado ahorita 2026 años, y la iglesia está esperando ese arrebatamiento. Ahora, muchos dicen, ¿verdad? Como dice la primera carta de Pedro, que van a haber burladores diciendo: ¿y cuándo se va a cumplir eso? Mire, desde los días de nuestros padres están diciendo: Cristo viene, y nunca ha venido. Claro, no ha venido, pero el ser humano tiene los días contados. Han pasado 2026 años. En todos estos 2026 años, ¿cuánta gente, hermano? Cristo no vino, pero ¿cuánta gente ya dejó de existir? Y ese es el momento, hermano, ya sea que Cristo venga o nosotros seamos llamados a su presencia, es el momento en el cual nosotros debemos de estar preparados. Bendito sea Dios, viviendo, hermano, una vida santa. Como dice Pablo en el capítulo número 12 de la epístola de los Romanos, capítulo 12, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos santos, agradables, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Amén. El venir a los cultos, a los servicios, hermano, nos santificamos, nos guardamos. Dice: os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero, dice, transformaos bajo la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Amén, aleluya. La voluntad de Dios usted la conoce cuando viene al templo y escucha la palabra, y viene con un corazón sensible y con sus oídos abiertos para oír la palabra de Dios.
Dele gloria a Dios en esta noche. Y hemos sido bendecidos en esta noche con los testimonios que hemos escuchado, testimonios de protección, testimonios de que estamos aquí y no nos ha pasado nada porque Dios es bueno. También hemos escuchado, hermano, el testimonio de nuestro hermano que nos ha compartido, ¿verdad? De que ahora él sabe de que ya Dios tenía un plan para su vida. Porque hace 5 años atrás, allá enfrente, él sintió, no debería de estar aquí, sino que yo debería estar ahí en ese templo alabando y adorando al Señor. Y ahora está aquí, hermano, porque Dios es bueno. Aleluya. Cristo viene pronto por su iglesia. Consagrémonos, hermanos. Cada vez que hayan llamados de ayuno, de oración, de vigilia, de actividades, hermano, todo gira en torno, hermano, de una preparación para que el día que Cristo venga, Él nos encuentre preparados. Bendito sea Dios. El momento del rapto de la iglesia muy pronto sonará. Y aquí Pablo a los tesalonicenses les dice, en el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. ¿Por qué le hago énfasis en las nubes? ¿Y por qué le hago énfasis en el aire? Porque en el rapto y en el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Jesucristo ya vino la primera vez como el Cordero de Dios, manso como un corderito, ¿verdad? Esa fue la primera venida. Hay una segunda venida, pero antes de la segunda venida es el rapto de la iglesia. Porque en el rapto de la iglesia, aquí dice clarito Pablo, que no lo va a ver la gente, sino que vamos, hermano, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y en el rapto de la iglesia, Cristo no baja a la tierra, ni todo ojo lo verá, sino que cuando suene la trompeta, los que murieron creyendo en Jesucristo van a ser resucitados y arrebatados. Y luego los que estamos vivos, dijo Pablo, él tenía la esperanza de estar vivo cuando ese momento sucediera. Pero dice, luego los que estamos vivos seremos arrebatados en las nubes. O sea, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo no pone sus pies sobre la tierra. El encuentro va a ser en el aire. Vamos a volar. Si a usted le gusta viajar, vaya preparando las maletas porque vamos a tener un viaje muy especial a la, hermano, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, iglesia, aleluya, muy pronto. Nada de lo que hay aquí en la tierra se puede comparar a lo que el Señor Jesucristo ha ido a preparar, mansiones para todos aquellos que creen y le sirven y le aman de todo corazón. Pablo tuvo el privilegio de que le dieron un tour al tercer cielo, donde dice, allá vi cosas inefables que al hombre no le he dado expresar, dice Pablo. Fue al tercer cielo, hermano, donde vive Dios. Tercer cielo. Por eso después dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. La muerte de un cristiano, hermano, no es tristeza, como dijo Pablo. No quiero que os entristezcáis como otros que no tienen, como aquellos que no tienen esperanza. Cuando nosotros vamos, hermano,
acompañar a alguien que se nos ha adelantado. Hasta el día de hoy, hermano, yo no he sentido en esos momentos algo como de tristeza, hermano. Se siente una paz, porque nosotros sabemos que ahí, lo que está ahí en ese ataúd, es un cuerpo inerte, pero que el espíritu vuelve a Dios. Amén. El espíritu vuelve a Dios, y este cuerpo, hermano, que Dios nos prestó para que nosotros nos transportáramos en la tierra. Pero ese cuerpo, dice, polvo es, ¿y qué dice? Y al polvo volverá. El espíritu que Dios sopló, el espíritu de vida, vuelve a Dios, y el alma es eterna. Aleluya. Por eso dijo Pablo: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Por eso, mi hermano, cuando alguien se nos adelante, hagamos fiesta, porque, hermano, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso solo lo puede decir alguien que tiene la certeza, como dice la Biblia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte nos va a poder separar del amor de Dios, hermano. Porque vamos a estar ausentes en el cuerpo, pero vamos a estar presentes al Señor. Ahora, para concluir, cuando la iglesia se va y es arrebatada, comienza la pausa de Israel, se activa la semana 70, que se conocen como los 7 años de la gran tribulación. La iglesia se va a celebrar el gran tribunal de Cristo. La iglesia se va por 7 años a celebrar la boda del Cordero. La iglesia se va, hermano, a recibir la recompensa por lo que hizo en esta tierra por 7 años, mientras aquí abajo las copas de la ira de Dios se derraman. Lo que Dios le reveló a Juan en el Apocalipsis, 7 años de gran tribulación. Por eso dice, ahora Israel, la iglesia se va, comienza nuevamente el trato de Dios con Israel. Por eso quiero que veamos algo en Romanos, bendito sea Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 11. Oiga bien. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Oiga bien. Está hablando a los hermanos de la iglesia. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Oiga bien, ¿por qué los judíos hasta ahorita ellos no aceptan el Nuevo Testamento? Solo creen en el Antiguo Testamento. Hay un endurecimiento. ¿Por qué viene ese endurecimiento? Por la arrogancia y por el orgullo, porque ellos saben que son el pueblo escogido de Dios. Pero esa misma arrogancia y orgullo se endurecieron, hermano, y no le abrieron su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya, oiga bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
hasta que haya entrado, hermano, los pueblos que no eran del pacto, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Amén. Los israelitas se van a ver acorralados en la gran tribulación, porque ahí se va, hermano, se va a armar lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Ahora nosotros creemos que significa lo que es la tercera guerra mundial. Israel se va a ver solo, se va a quedar sin amigos, se va a ver solo y va a estar rodeado por todos los enemigos, pero dice que todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque cuando ya vayan a atacar a Israel para exterminarlo, entonces aparecerá el Señor con gran poder y gloria. Amén. Entonces aparecerá el Señor con gran poder y gloria, y todo ojo lo verá. Esa sí es la segunda venida. Después de los 7 años de la gran tribulación, cuando el Señor viene y salva a Israel de que sea exterminado. Bendito sea Dios. Mire lo que dice aquí esta otra versión. Dios no ha olvidado a su pueblo. Entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, decía Pablo, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura sobre Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Señor, ellos han matado a tus profetas, decía Elías. Han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que he quedado y ellos están tratando de matarme. ¿Y qué le respondió Dios? He reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Ahora es igual. Hay un pequeño resto de judíos que Dios eligió por su generoso amor. Y si Dios hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Entonces, ¿qué? El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba, solo lo logró la gente que Dios eligió, y los otros se volvieron tercos, que también significa necios. Como está escrito, Dios los puso a dormir. Oiga bien, Dios los puso a dormir. ¿Cómo están los judíos ahorita, hermano? Dios los puso a dormir. Ellos están vedados, no pueden ver al Mesías que ya vino. Al contrario, ellos están esperando el Mesías. Pero ¿por qué dice? Dios dice, los puso a dormir. ¿Qué más? Les cerró los ojos para que no pudieran ver. Les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen. Y así siguen. Y así siguen. ¿Qué más dice? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por el orgullo y la arrogancia. Cuidado, hermanos y hermanas, con el orgullo y la arrogancia espiritual. Cuando Dios más lo use, cuando Dios más nos use, hermano, más humildes tenemos que ser. Pablo está defendiendo a Israel porque hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, que creen que Israel quedó ya fuera del pacto y que la iglesia es la que ha tomado las bendiciones de Dios. No, dice Pablo.
El pueblo que Dios eligió están ahí, pero están dormidos. Se les cerraron los ojos y se les cerraron los oídos, y así siguen hasta el día de hoy. Háblele a un judío ortodoxo y dígale que Jesucristo es el Señor. Vaya a ver. O si no, vea videos. ¿Qué le hacen a los cristianos que llegan a Israel y quieren comenzar a tratar de evangelizar a los judíos? Los golpean, los escupen, los rechazan. ¿Por qué? Porque se enorgullecieron y por la arrogancia. Y acuérdese qué es lo que dice la palabra del Señor. Dios ve de lejos a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Démosle gloria a Dios, mis hermanos, en esta noche. Vamos a orar, mis hermanos. Póngase sobre sus pies. Mi hermano Eleazar, mi hermano Roberto, pasemos aquí al frente. Oh Jerusalén, qué bonita eres, Señor. Oh, gracias, mi Dios, porque tú estás aquí, Señor. Porque su palabra, Señor, nos habla del cumplimiento de los tiempos. Porque muy pronto, Señor, esa trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir, Señor, en el aire, y así estaremos para siempre con Él. ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos, iglesia, vamos a entonar esta alabanza. Gloria. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, amén. Qué bonito